Son las 10 de la mañana, 30 minutos. Oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo a los oyentes que pues ya saludamos muy temprano, pero a esta hora siempre lo hacemos. Saludamos a quienes van llegando a la sintonía de esta radio o que nos están siguiendo a través de la misma señal de televisión en la cablera que le toca en su región. Hasta allá estamos llegando a esta hora para saludarlos y presentarles mucha información en esta sección especial de En Contexto, que es programa hermanito a el programa Desde Buena Mañana, que empieza a las 5 de la mañana con los hechos importantes de la mañana y las entrevistas, y En Contexto, que a partir de este momento, después de Colby, después de tener información permanente de lo que está pasando. Después de Tigo. De Tigo. ¿Yo qué dije? Nada. ¿No? Dejémoslo bueno, así. Sigamos adelante. El mundo es pequeño. El mundo es chiquitico. Las 7 de la mañana, 31 minutos y llegamos a En Contexto. No se burle. Angie, ¿cómo está Angie? Riéndose. Sí, muerte la risa a esta hora. Muy bien, gracias a Dios. Gracias a dicha Lisa. que uno puede venir a trabajar y disfrutarlo tanto y reírse al mismo tiempo. Espero que estén muy bien, que estén teniendo un bonito miércoles, mitad de semana. Yo insisto que este año a mí en general se me ha ido tan rápido. No, en general todo. Sí, Angie, sí. Qué impresionante. Estamos en la mitad, ya casi llegando a la mitad del año. Vamos en la mitad de mayo. Yo siento que no hemos tenido tiempo de como dimensionar todo lo que ha pasado en este año. No, por Ha favor. sido demasiada Por cosa. eso decía Mujica, Lorena, Hay que aprovechar. vivamos la vida, aprovechémosla. No dejemos estar pensando en tener y tener y tener y los lujos y se le va yendo la vida, porque decía Mujica que las cosas que usted compra con tanto esfuerzo, sacrificando tiempo con su familia, por ejemplo, eso es lo que le cuesta tener algo. Sí. Está dando la vida por cosas más allá de lo que usted necesita. El comprar y desechar, decía Mujica. ¿Y usted, Lorena, qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días nuevamente, don Henry, Angie, a Dani y a Ernesto, a todos los que están con nosotros en esta edición de En Contexto. Aquí vamos a estar actualizando informaciones destacadas, también pues temas que han sido noticia en las últimas horas y desde ayer prácticamente. Que no deja, ¿no? Se comenzó de nuevo la audiencia esta mañana y de eso vamos a tener información también en unos minutos. Así que bienvenidos, son las 10 de la mañana, 33 minutos. Mañana opaca, no está haciendo calor. Sí, sí. Está... Dirían algunos mañana triste. Mañana triste, mañana gris. Bienvenidos, 10 de la mañana, 33 minutos. La noticia del día en Contexto. Las 10:33 minutos, una noticia que está en desarrollo, Lorena, tiene que ver con lo que está pasando en la zona de Aguasarcas, en San Carlos. ¿Qué reporte tenemos? Porque estaban informando desde muy temprano alguna situación, especialmente si era contaminación o no. Fue pasadas las 9 de la mañana que se da la alerta por parte de el cuerpo de bomberos. Lo que se indica es que pues están en ruta para atender una situación de olor no determinado. Señalan que es en Aguasarcas, San Carlos, en Alajuela, agroindustrial Piñas del Bosque, finca Santa Fe. En su momento estaban haciendo el despacho de 4 unidades. Recientemente, vamos a ver, hace un par de minutos, la Cruz Roja está informando que también va a atender esa situación. Despacha múltiples recursos al sector de Aguasarcas, en la zona norte, en una finca agrícola. Reportan al menos 9 personas aparentemente intoxicadas, de las cuales, al parecer, 4 están inconscientes. Esto es una emergencia en desarrollo, una noticia en desarrollo también, y ya estamos tratando de hacer contacto con la Cruz Roja o con bomberos para que nos puedan dar más detalles, pero parece ser entonces que se trata de intoxicación. No se sabe con qué. No se sabe No todavía. se sabe nada todavía. Las 10 de la mañana, 34 minutos. El otro caso, y obviamente, Angie, que todo esto tiene que ver después de los allanamientos de ayer, la audiencia por las medidas cautelares por el caso que se llamó, o lo llamaron así, Pista Oscura, se había programado para las 9:30 de la mañana de hoy miércoles. Esperaremos, porque obviamente también hay aplazamientos básicamente por el cansancio. Es que ayer estuvieron hasta tarde de la noche los involucrados en este caso, que son el exministro Batalla,
el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, un funcionario de la Comisión Nacional de Emergencias y también el director de Aviación Civil. Bueno, les tocó pasar la noche en las celdas, ¿verdad? Hay que decirlo. Como usted lo indicaba, estaba programado a 9:30 de la mañana. Recientemente confirmaron que va a ser a la 1:30, que por el tema de disposición del Código Procesal Penal es una audiencia privada y oral, así que en este caso nos tocará a nosotros, los medios de comunicación, esperar a que los abogados de cada uno de los imputados salgan a dar las declaraciones y también desde las propias autoridades comuniquen qué decidieron con respecto a las medidas preventivas de los acusados. El cansancio debe ser tremendo, el estrés debe ser brutal para ellos, pero además son personas que uno no se imagina ni esposadas, ni durmiendo en un lugar de esos. O sea, jamás en la vida a un señor como Batalla o a un señor como Picado pasando la noche en un lugar como estos y esposados. La sola imagen es impactante. La sola imagen de saber que aquí algo grave está pasando, por lo que sea, para algunos que es un show, para otros que es que aquí justicia para todos, etcétera, pero lo que esté pasando de fondo es que aquí hay algo muy, muy difícil en el país en este momento, que estamos pasando por una época muy complicada para el país. Las 10 de la mañana, 37 minutos, hubo más allanamientos, Lorena, en las últimas horas, especialmente en la zona del Caribe costarricense. Sí, hubo diferentes acciones que se desarrollaron en Limón, lo decíamos durante la mañana, 6 casas que se intervinieron por parte del organismo de investigación judicial en el Bambú, Corales 1, urbanización Ojo de Agua, todo eso en el Cantón Central de Limón. Esto recordemos que es parte de una investigación que estaba realizando el organismo de investigación judicial precisamente por tema de tentativa de homicidio. 5 personas fueron las detenidas, 2 específicamente por esa parte de tentativa de homicidio y otras 3 por portación de arma ilícita, de arma permitida y no permitida. Esto fue porque encontraron una AK-47, también encontraron 6 armas 9 milímetros, además de droga, entre las cosas que decomisaron, 2 chalecos antibalas también. Michael Soto es el subdirector del organismo de investigación judicial y da más detalles sobre estas acciones. Básicamente es una disputa de territorio entre el grupo conocido como la H y el grupo de Peña Russell. Los detenidos son del grupo conocido como la H. En los allanamientos se lograron detener a 5 personas, 2 por la tentativa de homicidios y las otras 3 personas por portación de armas. Dentro de los decomisos están 6 pistolas calibre 9 milímetros y una AK-47, así como una cantidad importante de drogas de diferentes denominaciones y dinero. Estos son los trabajos que hemos venido desarrollando para tratar de evitar la escalada de violencia en Limón, en el Cantón Central, principalmente por pugnas de territorios, trabajos que empezamos desde el año anterior y estamos pues avanzando y seguiremos haciendo allanamientos en esta misma línea. Eso en la zona del Caribe, y lo peligroso de este caso, de estos sujetos, es que pertenecían a la banda de los H, que tienen un historial de crímenes en el país altísima. Recuerdan que alguna vez se habló incluso de personas que cruzaban la frontera, venían de Honduras y hacían parte de una banda. ¿Ustedes recuerdan qué caso fue en el que estuvieron involucrados de la banda de los H, que fue muy sonado y que en su momento hasta el ministro de Seguridad? Fue muy sonado porque en Honduras se les había dado apenas un permiso que nadie entendía cómo se había dado para que pudieran salir de la cárcel y llegaron hasta aquí. ¿Se acuerdan de ese caso? Que incluso entrevistamos al periodista hondureño. Que habló un periodista hondureño sobre ese caso, que lo soltaron sin mayores medidas, cruzaron la frontera, pero es que fue por un crimen, algo pasó
Algo grave pasó aquella vez, ya se nos va. Ese es un caso en el Caribe. El otro allanamiento, Angie, tiene que ver con las operaciones en Turrialba. Correcto, en el sector de Turrialba también tuvo trabajo el OIJ esta mañana y detuvieron a un hombre sospechoso de un delito de agresión y amenazas. Esto ocurrió a las 4 de la mañana en el sector conocido como Nochebuena de Turrialba. Él habría aparentemente, según dicen las autoridades, interceptado a una persona y la habría amenazado con arma blanca y arma de fuego en varias ocasiones. El ofendido puso la denuncia, las autoridades hicieron las investigaciones correspondientes que concluyeron hoy con la detención de este sujeto que tenemos en pantalla. Son las 10 de la mañana, 41 minutos. Ha invitado a esta hora de la mañana. Ya vamos a hablar más adelante, en cuestión de minutos, sobre otros casos que se han presentado. Por ejemplo, el incendio en la zona de Huachipelín, que es el reporte que teníamos esta mañana, y también los reportes que tienen hasta el momento las autoridades de cómo se va a comportar el clima en este nuevo día. Pero vamos a actualizar en este momento la situación que les hemos estado dando a conocer, Juan, ahorita que iniciamos el programa hace unos minutos, este despacho que se hace en Aguasarcas, en la zona norte. Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja, nos brinda los primeros detalles, entendiendo, por supuesto, Ricardo, que esta es una noticia que todavía está en desarrollo, pero ¿cuál es la información preliminar? Gracias, Lorena. Buenos días para usted y todos los radioescuchas. Sí, hace unos 15 minutos la Cruz Roja Costarricense recibió un llamado de emergencia vía 911 en el sector de Aguasarcas, en Santa Fe, propiamente. Esto en la zona norte, en una finca piñera. Se nos reporta de que hay al menos 10 personas que se encuentran bajo efectos de una intoxicación. Aún no sabemos bien por qué motivo ni de qué tipo de intoxicación, pero lo que se nos dice es que desde el consultorio médico de la empresa Piñera se nos está alertando esta situación. Incluso el reporte 911 nos habla de que habrían 4 personas inconscientes, según lo que tenemos en el reporte 911. En este momento movilizamos 6 ambulancias al lugar para poder hacer frente a esta situación de emergencia que se está generando en una finca piñera, esto en Santa Fe de Aguasarcas, en la zona norte de nuestro país. Eventualmente, en el momento que ya tengamos mayor claridad, ya podamos llegar a hacer los primeros atenciones, poder revalorar a los pacientes y confirmar o descartar la información de los pacientes inconscientes, estaremos obviamente informándola por nuestros medios. Sin embargo, ese es el reporte y quien habría hecho la información sale desde el consultorio médico de la empresa. Don Ricardo, una consulta por la zona o los tipos de trabajo que se pueden realizar alrededor. ¿Es común este tipo de emergencias con personas intoxicadas? Sí, son comunes, lastimosamente. Incluso ayer tuvimos otra llamada de emergencia en el sector de la zona norte y no eran tantos pacientes como esta oportunidad, pero sí se vuelven pues un tanto frecuentes las circunstancias. Lo que sí nos preocupa en este momento y tiene nuestra atención es que el reporte habla de al menos 10 personas y que hay 4 personas inconscientes. Adicional, que nos dicen que están siendo valorados por personal médico, entonces de la empresa. Entonces también obviamente nuestros equipos se movilizan lo más rápido posible para la valoración y la confirmación de la información, que podría variar ya cuando nosotros lleguemos, porque muchas veces los químicos se comportan de ese tipo, ¿verdad? Asumiendo que sea una intoxicación por químicos. Las personas podrían sufrir una lipotimia, que es una periodo de inconsciencia repentina, y volver de nuevo a su estado en sí. Generalmente así sucede, esperamos que así sea, ¿verdad? Pero en el momento que ya tengamos la atención y que nuestros recursos estén valorando, podamos tener una nueva actualización de lo que sucede en esta zona. Y obviamente cualquier cosa que se diga qué fue lo que intoxicó a la gente, pues es especular, ¿no? Bueno, si es un químico, si es algo con lo que estaban fumigando o el cómo. Correcto, así es especular hasta el momento que ya tengamos los datos. Incluso ya sería por otras instancias las que tendrían que analizar bien cómo fue y qué es el
lo que produjo la intoxicación, que podría ser cualquier tipo de situación, como le decíamos, si se trata de un químico, generalmente así es como actúa lo que es la intoxicación en el cuerpo, pero esperemos a ver cuál es el detalle que tenemos en ese lugar. Sí, Claro. ¿Y es muy lejos, es muy distante para llegar al sitio o es fácil el acceso? No, de hecho, en este momento ya me están confirmando que ya hay 3 unidades en el lugar, entonces pronto vamos a tener ya el reporte de la situación. Nuestro comité de Aguasarcas, que es el más cercano, ya llegó, ya están ahí, y también hemos despachado unidades desde Ciudad Quesada al lugar de la emergencia. Podemos hacer ahora una comunicación, Ricardo. ¿Usted nos ayudaría, por favor, desde el sitio? A ver si logramos hablar con alguno de los voceros que esté ahí. Con mucho gusto, allá se encuentra el coordinador operativo, y cuando tengamos la oportunidad lo podemos enlazar. Genial. Buenísimo. Ricardo, Muchas un abrazo. gracias. Muy bien, con mucho gusto, a la orden. Ricardo Arias es de la Cruz Roja y esta emergencia entonces. Es que habíamos hablado de 2 pacientes, son más. Sí, de momento dos era... pacientes inconscientes. Ahora se habla de 4 personas que estarían inconscientes y que esto habría sido atendido en primer lugar por los médicos de la Cruz, más bien de la empresa donde habría ocurrido esta situación. Así que pues estamos pendientes y estamos actualizándoles, esperando que no pase a mayor situación. Vamos a esperar. Las 10 de la mañana, 46 minutos. También la otra situación que se presentó en la mañana, esta imagen que vamos a mostrarle a los televidentes y la gente que está siguiéndonos vía radial, el incendio que ocurrió hoy muy temprano en la mañana, que atendió bomberos de Pavas y atendió también un equipo de Santa Ana. El incendio fue en una vivienda, de acuerdo con la información, San José, en Escazú, en la zona de Huachipelín. Es una vivienda, una estructura de 200 metros cuadrados. Los daños fueron en la mitad de la vivienda. Lo que decíamos temprano, Lorena, es que el humo que había en el sitio, y de hecho la imagen que estamos viendo a través de la señal de televisión, era intenso, era muy denso, y por eso en algunos momentos nos informaron de un incendio bastante complicado. Los oyentes incluso que nos enviaron mensajes alertando de lo que estaba pasando ahí. Repetimos entonces, el incendio que ya fue controlado. En lo que vamos de este año, ya tenemos 389 incendios en estructuras aquí en el país. Un montón, un montón. Sobre esta emergencia, Frank Guevara, de Bomberos de Pavas. Unos 200 metros cuadrados de estructura, la cual tuvo problemas de fuego aproximadamente en un 50-60% de la misma. Se efectuó una revisión y se descarta la posibilidad de personas atrapadas en el interior. Las 10 de la mañana, 48 minutos. La onda tropical Angie ya se fue. Y causó estragos, ¿verdad? Ayer y nos dejó recuerdos. Está terminando de irse. Sí, hoy termina de irse. Lo que pasa es que ya el Instituto Meteorológico había dicho que una vez saliera la onda tropical y empezaríamos a tener como país las condiciones propias ya del invierno, ¿verdad? La época de lluviosa. Entonces, probablemente hoy en la tarde, que de hecho yo veo muy probable porque el cielo está bastante nublado. Según los pronósticos por aquí. Según los pronósticos visuales que podemos hacer relativas, sí parece que va a llover durante la tarde. De hecho, el Instituto Meteorológico había dicho que en el Valle Central se esperaban aguaceros, incluso hasta con tormenta eléctrica. Entonces hay que tener bastante cuidado. Nos lo explica don Roberto Vindas del Instituto Meteorológico Nacional. Por la tarde esperamos un panorama de cielo mayormente nublado sobre el territorio nacional, aguaceros aislados con tormenta eléctrica para la vertiente del Pacífico, también el Valle Central y sectores montañosos del Caribe y la zona norte. Estas precipitaciones incluso podrían extenderse a primeras horas de la noche, especialmente en la parte central del país y hacia la línea costera del Pacífico Central y del Pacífico Sur. Las 10 de la mañana, 49 minutos, los dice y nos envía además un mensaje, un oyente, a ver cómo firma, ahí no está, no me envía, Olman, yo creo que no había, sí, Olman, saludos desde Tortuguero, y dice que Tortuguero en este momento está muy lluvioso, Tortuguero, y nos envía además una fotografía muy bonita de esa zona del país, que la gente debería
de ir. Esto debería ser hasta obligatorio. Cuando llegue allá arriba y San Pedro le pregunte si usted conoció Tortuguero, lo devuelvan. Le digo, ¿usted fue a Tortuguero? Y usted dice, no, que lo devuelvan. Y con todo pago. Con todo pago. No, realmente, y aquí en serio, por favor, conozcan ese lugar. A veces el Caribe y la zona de Limón, el estigma de ser una región con problemas, pues que los hay, obviamente, pero es tan bello, es tan bella, Sí. es tan bella su gente, Es es espectacular. tan bella, es tan deliciosa su comida. Es que todo, que deberíamos, no se deje cargar de las noticias que siempre, lastimosamente, de la zona de Limón, siempre nos llegan, es noticias complicadas, malas, pero si ojalá pudiéramos divulgar permanentemente noticias buenas de lo que se produce en esa zona, de lo que se canta en esa zona, de la cultura que tiene el Caribe, caramba. Así que gracias al oyente por enviarnos esos mensajes, por ayudarnos a conocer más de esa zona del país. Nada más, perdón, don Henry, la Comisión Nacional de Emergencias está entregando ya el reporte en este momento sobre el paso de la onda tropical número 1. Señalan que generó 10 incidentes por inundación, en la mayoría fue en la zona sur, cantones como Golfito, Pérez Celedón, Quepos y Buenos Aires. Por ejemplo, en Golfitos, incidentes en el centro, en el distrito de Guaycará, provocados por el colapso de alcantarillado, en Viquillas, en los ríos Coto y Quebrada Sorpresa, afectación en los caminos de ingreso a la comunidad, también carreteras de Golfito y Puerto Jiménez, caída de varios árboles. Ya el CONAVI está haciendo las labores de limpieza. Hubo desbordamiento del río Paquita en Quepos, que generó afectación, pero no directamente en las viviendas. Así que es el reporte que está haciendo la Comisión Nacional de Emergencias. Recordar que estamos también con alerta verde en todo el país. Todavía estamos bajo alerta verde, es cierto. Compañeras, si dejáramos a la gente que nos está viendo a través de esa cámara, de esa señal, a través de nuestro teléfono 7003-1234, o la gente que creo que ya estamos enchufados con TikTok, Correcto. nos contaran historias de lo que les ha pasado dentro de los buses de transporte de pasajeros. Yo no sé cuántas historias, algunas bonitas y otras macabras, podamos tener. Sí. ¿Por qué razón? Es que en las últimas horas la Defensoría de los Habitantes también ha dicho que nosotros como país nos hemos salvado de una tragedia muy grande producto de los incendios en los buses. La calidad de los buses de transporte público, lo que pasa en los buses, que además no hay control, incluso vean ustedes que el CTP no tiene la cifra exacta de cuántos incendios ha habido en los buses. De hecho, muy temprano en la mañana, cuando los oyentes comenzaron a escribirnos sobre el transporte público, muchos de ellos contaban era precisamente eso. Dice, hay unas municipalidades, hay unos lugares donde los buses son basurero. Se sube usted al bus y lo que encuentra es basura. Hay lugares donde en efecto ya el servicio es bueno, hay buses último modelo o lo que se quiera, pero si le preguntáramos a la gente, a usted que nos está viendo allá, o a través de la radio, cuéntenos historias de su experiencia en los buses de transporte público, nos podemos llenar de 1000 historias. Yo le tengo de la una. gente. ¿Tiene una? Sí. Bueno, yo tengo una ya viejita en los buses Sabana Estadio hace muchos Yo años. tengo una en los buses de las 400 cuando viajaba a la universidad. Me tocó una vez bajarme del bus porque hicieron un operativo de tránsito y resulta que el chofer no tenía licencia. Ok. Ujú. Imagínense, ¿en manos de quién anda uno? Bueno, Alguien que ni siquiera tiene licencia para conducir un autobús y andaba trabajando todos los días como chofer. Nos tocó a todos bajarnos y esperar a que pasara otro bus y uno se monta y uno dice, ¿será que este sí ¿será tiene que sí? licencia? ¿Será que No este sé. sí? Sí, es Pero cierto. podemos preguntarle, repito, a la gente y nos llenamos de muchísimas historias. Si nos quieren contar esas historias ahora, pues hagámoslo de una vez, a ver cómo están las cosas. Hace muchos años, hará unos, ¿qué será? 20 años ya, recién en Costa Rica, tomamos un bus Sabana Estadio, y lo recuerdo tanto, porque yo no sé si era Sabana Estadio o de estos buses que iban por la Sabana Estadio. Había uno que recorría San José, Avenida Segunda, paraba frente a la caja y
y luego tomaba a la derecha por el parque que está detrás de la caja y subía, bueno, no recuerdo bien las vías. Pero llegaba hasta a la sabana y en una oportunidad sentí que algo me caminaba por la espalda. No. Ay, no. Ahí sí, lo que se imaginaron. Como una cucaracha anda en pagaría pasaje o alguna cosa, porque... No creo. No creo. Muchachas, como dice nuestro compañero Alex, muchachos, compañeros, 2 cucarachas en mi espalda, 2. Ay, no me puedo morir. Por sí que yo les tengo, pero bueno, pánico, literal. Pánico. Ni para qué decir, yo no soy así como de armar tanto lío, pero porque está bien que uno vea basura, que uno puede pasar. De hecho, me dicen que el servicio Sabana Estadio ha mejorado muchísimo, incluso con los buses, incluso el servicio como tal. Pero es que hay una época en la que realmente era terrible. Pero está pasando todavía en muchas comunidades, lo están viviendo muchas comunidades. Creo además, don Henry, que también debería ser un reto para las empresas autobuseras. Hay estadísticas que dicen que en nuestro país cada vez menos gente se transporta en autobús. Mucho por un tema de horarios, los piratas. rutas, los piratas, las busetas que hacen también sus viajes ilegales. Pero también mucha gente, ¿por qué empezó a buscar opciones alternativas? Porque la gente se cansó de los malos tratos. Ajá. Que no digo, ojo, no voy a decir que son todos, no voy a generalizar, porque porque ha mejorado mucho. Porque ha mejorado mucho, pero hay choferes que lo ven a uno como si lo estuvieran llevando de gratis. Lo que usted dice, o sea, se monta uno en un bus que va más limpio el camión de la basura. Eso también debería ser un incentivo para las empresas autobuseras de decir, voy a cuidar esos aspectos, y que la gente diga, mira, tengo carro, pero incluso prefiero irme en bus porque no manejo, hay buen horario, hay buen servicio, etcétera. Totalmente. ¿Por qué estamos hablando de este tema, Lorena? ¿Por qué lo de los buses hoy que hablamos con Angie Crunchan, que es la defensora de los habitantes? Sí, estuvimos conversando con ella sobre un informe que se estaba arrojando justamente por el tema de los buses, los incendios que estábamos diciendo al inicio, que también es noticia que nosotros les digamos, vean, hay presa porque bomberos está atendiendo incendio en un bus. ¿Se acuerda el del centro de San José que fue como a las 5 de la mañana, que nosotros decíamos que por dicha era muy temprano, como a las 4 o 5 de la mañana, y que por dicha era muy temprano, así se evitaba pues que hubiera habido mayor afectación, y en esta situación pues la defensora de los habitantes también hace la denuncia y pide que se tenga un mayor control desde el CTP, desde el Consejo de Transporte Público, que de hecho tiene números muy diferentes en cuanto a la cantidad de atenciones. Bomberos tenía como 40 aproximadamente y el CTP tenía como 9 incendios en buses. Esto es lo que dice, y también da algunos datos la defensora de los habitantes, Angie Crunchan. A ver, no. Vamos a ver, es el código 8. Vamos a revisarlo, porque lo que estamos viendo es un trabajo de Transmayo, evitando que utilicen eso en pesca ilegal. Correcto, eso, las imágenes que estábamos viendo es el retiro de Transmayo que estaba haciendo la Policía de Fronteras y el SINAC en la zona de Osa y en la zona sur. Imagen, por favor, esos Transmayos se estaban colocando en el humedal nacional Terra-Basierpe, que es el más grande de nuestro país y que, de hecho sea de paso, es el más importante bosque de mangle de Costa Rica, con una pues confluencia de desembocaduras de los ríos Grande de Terraba y el Sierpe, esto en el cantón de Osa. Es una labor importante que realizan las autoridades, sobre todo porque en este lugar es ilegal la pesca comercial, totalmente prohibido aquí, en este lugar y en cualquier humedal de nuestro país. La única pesca permitida es la pesca de subsistencia o la deportiva. Imagínense los números. Lograron sacar de las aguas del humedal 43 trasmayos que medían 4.300 metros, que estaban dañando, por supuesto, el ecosistema. Tan importante y vital. Sí,
Caramba. Vamos a cumplir un compromiso rápidamente. Ya regresamos con nuestro resumen de las 11 de la mañana, lo más importante esta mañana. Y atención, se está reportando otra intoxicación con menores de edad. Esto en el CTP, dice Heredia, San Isidro. Vamos a esperar más información que está entregando hasta ahora los organismos de auxilio. Por lo menos están hablando de jovencitos de 16, 17 años de edad. Vamos al corte y ya regresamos. 11 de la mañana y 2 minutos. Saludos a toda la gente que nos está viendo a través del canal, a través del TikTok, y la gente que nos está escuchando a través del 92.3 FM, y mucha gente también que está en nuestro streaming, esto es radiocr.com. Un saludo a Modesto Leal, nos escribe al 7003-1234, dice: hola, ¿cómo están? Qué bonito programa, los felicito aquí desde Lagunilla de Heredia. Y sí que está lloviendo a esta hora. ¿En Lagunilla de Heredia? Sí. De ahí sí. Sí. Está lloviendo. Según nuestra inspección visual, en Lagunilla de Heredia está lloviendo. Según nuestro detector, aquí está haciendo sol y en Lagunilla está lloviendo. Exacto. Dice, sí, porque aquí después de que dijimos que estaba oscuro se vino el solazo. Dice Selvin Sojo esta mañana: buenos días, amigos. Vieras que eso de la suciedad en el bus, claramente uno entiende que los autobuseros y choferes están en la obligación de mantener limpia la unidad. Pero también debemos de hacer conciencia de que algunos usuarios son sumamente cochinos. Eso es cierto. Y muchas personas no cuidan lo que no es de ellos. Eso es cierto. Yo he logrado ver personas que no tienen la más mínima decencia por el cuidado y la limpieza de los activos que no son de ellos, que no son propios. Muchas personas se preocupan solo porque las cosas les sirvan a ellos mismos y no les importa las demás personas. Qué buen comentario, don Selvin, porque tiene absolutamente toda la razón. Es que no es solo que el bus vaya sucio y que el chofer deba limpiarlo porque pues, es su lugar de trabajo. Si el chofer lo limpia y todo el mundo colabora, permanece limpio. Exactamente. Pero si usted es un cochino, si usted lanza la basura donde no debe, pues obviamente que eso va a ensuciar. Si no se contagia uno de limpieza en el sitio, vea lo que hacen, por ejemplo, con el metro de Medellín, que es un ejemplo que mucha gente costarricense, pues que ha estado visitando Medellín en estos días. No hay un solo papel, ni un solo papel en el metro. No hay un solo rayón en ningún vagón, ni uno. Hay una cultura metro que llaman ellos, de hecho en Medellín, que es eso: si yo cuido lo mío, yo sé cuidar lo de los demás. Ese metro es de la gente, el transporte público le pertenece a todos. Yo no tengo por qué ensuciarlo porque es que a mí no me importa. No. Hay un dicho de las abuelas que dice: ¿será que así tiene la casa también? Vaya usted a ver, vaya usted a saber. Atención, dos noticias que están en desarrollo. Ya tenemos una comunicación con nuestra invitada a esta hora de la mañana, pero rápidamente, dos cosas que son importantes. Una, estamos pendientes del tamaño de la intoxicación en Aguasarcas, ¿verdad? Ese es un reporte que vamos a esperar que nos informen, porque hay personas inconscientes. Por lo menos el reporte preliminar es de 4 personas, 10 personas afectadas, 4 que estarían inconscientes. Y también nos están, ahí no se sabe si fue por químicos. No, todavía no se tiene detalles. Y Angie, el del CTP, esto es en San Isidro de Heredia. Son 7 menores de edad. Ahí sí por consumo de alimentos. Exactamente, y intoxicados por ingesta alimenticia, con dolor abdominal. Están los recursos llegando hasta el sitio. Están reportando 2 amarillos, 5 verdes. Exacto. El reporte, repito, es de la Cruz Roja a esta hora de la mañana. 11:06. Otras noticias. La conferencia de prensa, lo estábamos diciendo desde la mañana, si el presidente se iba a referir, la primera invitación no traía nada directamente relacionado a los allanamientos de ayer, las personas que estaban involucradas, funcionarios, exfuncionarios, pero recientemente en la cuenta de Instagram de Presidencia se publicó un video donde justamente se hace la invitación para saber qué va a decir el presidente. ¿Cuáles serán las primeras declaraciones públicas del presidente Chávez tras los allanamientos de este martes? Averígüelo en conferencia de prensa a las 12:30 por redes sociales de la Presidencia de la República. Pero este es distinto. Es uno nuevo. Entonces, ves, el primero, el de la mañana, no hacía referencia a este caso específicamente.
Claro, porque el de la mañana hablaba de otros temas, incluso sí el de la justicia, de las pifias, algo así. Sí, decía pero la investigación. era claro cosa. que el presidente, aunque no se refiriera a él, la prensa se le iba a Pues preguntar. le iban a hacer preguntas. Entonces, están mostrando ahora otra invitación de la conferencia que en cuestión de minutos va a comenzar en Casa Presidencial, bueno, después del mediodía. 12:30 aproximadamente. sí. Exactamente, esa información entonces tiene que ver con lo que va a decir el presidente por este juicio, este proceso. Correcto. Esperaremos a ver qué pasa. La condena a un exdiputado, Angie, que esta mañana se está hablando de una sentencia de cárcel por... a ver, esto es un tema político, pero terminó siendo de sentencia y además de cárcel. Sí, 9 meses de cárcel fue lo que le dictaron al exdiputado de Liberación Nacional, don David Gurzón, por haber ofrecido, y digo, no voy a decir aparentemente ofrecido, no, ya por haber ofrecido, porque si hay una condena es porque ya los hechos se comprobaron, por haber ofrecido 50,000 colones a personas para que votaran por él en las pasadas elecciones. Además fue sentenciado a 270 días multa con un valor de 15,000 colones diarios, por lo que se traduce en un total de 4,050,000 colones. ¿Hace cuánto fue eso? 2018. 50,000 colones, ¿eran un poquito más? Claro. Eso sí. Ajá. ¿Poquita plata? Digo, ¿lo ofrecía por cada voto? Por cada voto. Entonces sí había mucha plata. Había plata, había platilla por medio. Pero qué bueno que castiguen eso, ¿verdad? Aunque fueran 5,000 colones, no hay que hacerlo. 1,000. 1,000. Sí, qué bueno que eso ocurra, qué bueno que eso pase, que haya un castigo por eso. Las 10 de la mañana, 9 minutos, esto es En Contexto. La noticia política en contexto. Las 10 de la mañana y 9 minutos, estamos recibiendo un último reporte desde Aguasarcas, compañeras, condición urgente a 5 de los pacientes a un centro médico por intoxicación con químicos. Repito, es urgente el traslado de buena parte de estas personas que resultaron afectados en esa zona del país. Están valorando 10 pacientes, pero algunos de ellos es en condición urgente. 5 pacientes que se están trasladando, aparente intoxicación con químicos. Las 11 de la mañana, 9 minutos, invitada a esta hora. Es un tema pues del que ya hemos venido hablando, pero estaba pendiente la conversación con la diputada que ha estado detrás de esto. Nos hemos cuestionado por qué allanamientos se realizan solo durante las 5 o 6 de la mañana aproximadamente, algunos en la tarde. ¿Por qué se puede o por qué no se pueden realizar en otros momentos? ¿Cuáles eran las limitaciones que había? Y ahora, ¿qué posibilidades hay? Es un proyecto de ley para poder realizar allanamientos 24/7 prácticamente, inclusive en días feriados, en cualquier momento, pues esto podría ayudar. La diputada Montserrat Ruiz es precisamente diputada que ha estado detrás de esto, que ha estado facilitando y buscando que se pueda mejorar el trabajo de las autoridades para que haya una mayor efectividad. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre atenta a este tipo de espacios para poder no solo darle a la ciudadanía un contexto real del trabajo que hacemos los y las diputadas, sino también de esa agenda de seguridad que tanto urge hoy en el país y que pues se presentan estos proyectos que ya, en este caso el proyecto de allanamientos fue votado hace 15 días y ya puede ser ley de la República, estamos nada más esperando la firma del presidente. Eso le iba a preguntar, ¿qué se sabe al respecto? Bueno, esperaríamos que en el transcurso de este mes el presidente pueda llegar y firmar de una vez este proyecto que ya pasó al despacho presidencial y que de una vez por todas podamos eliminar esa franja horaria que hoy impide que los allanamientos se hagan después de las 6 de la tarde y antes de las 6 de la mañana. ¿Qué fue lo que hizo y motivó a que se hicieran estos cambios? Tal vez que ya eran, y lo voy a decir entre comillas y muy coloquial, que los allanamientos eran muy cantados. Posiblemente las personas que estaban involucradas en algún hecho ya sabían que mejor no estar en horas de la madrugada amaneciendo, ¿verdad? Tal vez fue esta la motivación, diputada. En realidad creemos que es una franja odiosa que existía dentro de un panorama
completamente diferente al entorno que vivía el país hace unos años atrás. Hoy la delincuencia no duerme, hoy la delincuencia no tiene horario. Y por eso es importante reformar estos artículos dentro del Código Procesal Penal para que puedan agilizar, hacer más eficiente hoy la ley en contra del crimen organizado. Y después todo este tema que hemos estado viviendo. Yo creo que en este caso éramos de los pocos países en el mundo que teníamos un horario de oficina para los allanamientos. Y sí existía dentro de la ley el tema extraordinario por medio de la constancia de un juez o jueza de la República para poder allanar en horas fuera de este horario que estaba establecido. Pero muchas veces era impugnado por aquellos delincuentes que estaban siendo investigados por el tema simplemente de esa franja horaria. Entonces terminábamos perdiendo las pruebas, terminábamos perdiendo ese allanamiento, y lo que hicimos dentro de esta reforma, gracias también a al interés máximo que ha tenido el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y el OIJ, dentro de esta mesa de trabajo, logramos eliminar del artículo 193 esta franja y dejar siempre la constancia, que eso es vital dentro del proceso de un allanamiento. Recordemos que un allanamiento termina siendo una excepción al artículo 23 de la Constitución Política en torno a la privacidad de las personas, así que siempre debe constituir una constancia por medio de un jueza de la República para poder llevar a cabo el allanamiento. Diputada, y eso también pues generaba o estaría relacionado con molestia de alguna persona que en algún momento, no sé, pregunto, haya interpuesto algún tipo de denuncia, alguna queja porque se hacían solo a horas específicas o porque le llegaban de madrugada a la casa del vecino que no sabía que le iban a allanar, ¿verdad? Que tal vez estaba involucrado en algo. Más allá de quejas, creo que han sido las impugnaciones que han tenido aquellas personas que han sido investigadas y que para el caso de los juicios y demás, el allanamiento era una prueba contundente para que se dieran aquellas sanciones y declaraciones en torno a estas personas. Entonces esas impugnaciones eran las que evitaban de que no se diese el debido proceso de manera justa para esa persona que estaba siendo investigada. Así que más que lo que pudiesen decir los vecinos en torno a un allanamiento, es que un allanamiento a cualquier hora va a ser incómodo para los vecinos, ¿no? Yo creo que aquí la incomodidad no va en torno a ese tipo de experiencia, sino más al accionar eficiente y eficaz que necesita hoy el OIJ para atacar el crimen organizado. Diputada, claramente, bueno, es un avance del mismo don Randall Zúñiga se había referido al proyecto como una necesidad. Queda ya pues poquito, diría yo, les queda poquito ahí en la Asamblea Legislativa y los temas de seguridad me parece, y lo dicen las encuestas, es lo que a la gente más le preocupa. ¿Cuáles serían las prioridades para intentar sacar otros proyectos justamente en esa línea? Bueno, desde la Asamblea Legislativa hemos demostrado que el trabajo en torno a la agenda de seguridad del país ha sido continuo y ha sido un compromiso de todas los y las diputadas que pertenecemos hoy a esta Asamblea. Así que, y lo hemos demostrado, solo el año pasado aprobamos 40 leyes en torno a seguridad, en torno a reformas y nuevas leyes para impunidad y procesos que puedan generar crimen organizado. Bueno, y acabamos de votar también el lunes extradición, que eso era un tema importantísimo dentro de la agenda de seguridad. Así que nosotros seguiremos en esa línea desde no solo la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, sino las otras comisiones. Yo creo que también aquí hay un tema importante. Si en efecto la impunidad es valiosa para poder trabajar en conjunto con el organismo de investigación judicial y el Poder Judicial, es importante también que Costa Rica empiece a gobernar y empiece también a generar dentro de sus marcos jurídicos la prevención. Aquí tenemos que empezar a retomar también temas paralelos. La seguridad no es solo en materia de reformas al Poder Judicial, sino también va en torno a la educación, va en torno a la inversión social, va en torno a otras medidas que tenemos que ayudarlos y las legisladoras para seguir reformando a una mejor Costa Rica, una Costa Rica más segura, la Costa Rica de paz de la que tanto nos vanagloriábamos hace unos años. Hoy precisamente creo, diputada, se está votando el de extradición, ¿verdad?
Sí, hoy estamos votando ya en su tercer debate, el de extradición. Por ser una reforma constitucional, tiene 3 debates. Sí. El lunes votamos 1, ayer votamos el segundo y hoy estaremos votando el tercero. Ya con el tercero, entonces, ya si se vota positivamente, obviamente, pues se espera que sí, tal y como está el ambiente, entonces ya pasa, ya el trámite terminaría ahí en la Asamblea. Así es. Ya hay reforma. Ya, sí, en efecto, porque ya él fue consultado a la Sala Cuarta. Él, antes de que llegase a estas votaciones, ya había sido consultado a la Sala Cuarta. Así que es un proyecto que ya es una realidad. Es importante decir, es un proyecto presentado por el Ejecutivo y es un proyecto que todas las fracciones votamos a favor. Vean qué curioso, a diferencia del proyecto de allanamientos, que la mayoría de diputados y diputadas votamos a favor, el oficialismo no lo votó en segundo debate. Bueno, solo el diputado, rescatar al diputado Daniel Vargas, que expresó muy bien desde la tramitología de este proyecto en la Comisión de Jurídicos, y él sí terminó votándolo de forma positiva en los 2 debates. Sí, hay que decirlo, sí, en efecto, este proyecto es de doña Pilar Cisneros. En esencia, creo que la misma doña Pilar lo había dicho en alguna entrevista con nosotros aquí, si hay algo a lo que le tiene miedo el narcotráfico, los narcotraficantes, esas que lo extraditen. A otro país, sí. Correcto. ¿A quiénes se pueden extraditar y a quiénes no? En estos momentos a nacionales se va a quedar la extraditación, y yo creo que pues ahí era algo de la cual se discutió estos 2 días en torno a la protección en materia de derechos humanos de las personas nacionales también y los nacionalizados, que eso es importante. Era parte también de las muchas consultas que tuvimos nosotros dentro de el proceso de estudio de este proyecto. La extraditación siempre ha sido algo cuestionado en diferentes países, pero yo sigo insistiendo y retomo lo que dije al inicio. Hoy el crimen organizado actúa muy diferente a como actuaba hace 20, 30, 40 años. Ha evolucionado, no descansa y está tomando las víctimas de personas, muchísimas de ellas jóvenes. Así que en este caso pues es fundamental entrar en las cabecillas y poder que caiga el peso de la ley sobre estas personas que actúan de esa forma. Sí, de hecho, esta parte, doña Montserrat, de Rumba, es que había un discurso que yo creo que venía de ambos lados. Aquí no es solo de los oficialistas, sino también de quienes están en oposición, de que hay proyectos que no se aprueban por celos políticos. Creo que la primera frase que se la escuché, ¿saben a quién le escuché esa frase en una entrevista? Curiosamente, a Mauricio Batalla, cuando era ministro de Obras. En una entrevista, él estaba impulsando, creo que era el crédito, algo con los de emergencia, de $700 millones para atender la emergencia. Y en esa entrevista, él dijo, mire, yo tengo miedo de que esto no salga porque hay demasiados celos políticos. Si el proyecto viene del gobierno, los de oposición no lo van a aprobar, porque es que si es importante o no, por ser de la oposición. O al revés, si el proyecto venía de los de Liberación Nacional, por ejemplo, los del partido de gobierno, la fracción de gobierno, no lo iba a votar. Pero si uno ve este proyecto como el de extradición, que lo presenta el gobierno, el partido de gobierno, y lo aprueban, tienen el apoyo de Liberación Nacional, quizás derrumba todo ese discurso, y los dos deberían comenzar a pensar que ese discurso no debería existir, de hecho. Absolutamente, yo creo que son narrativas polarizantes que se ha trabajado desde el gobierno, desde el inicio de este periodo. Nosotros hemos aprobado, vea, celos, aquí no hay celos, aquí lo que es un interés máximo del bienestar de los y las costarricenses. Y aquí lo hemos visto, los 700 millones fueron aprobados también en su mayoría. Y no se puso un solo pero, más allá de condicionar adecuadamente esos recursos que hoy estamos viendo no están siendo utilizados también. No se están llegando a todos aquellos cantones y comunidades que hoy tienen emergencias reales. Pero sí los aprobamos. Eso es parte del interés máximo que ha tenido y que hemos demostrado. Y ahí es donde se caen realmente estos discursos de odio que terminan diciendo que esta asamblea no trabaja. Es una asamblea que realmente se ha comprometido en torno a la infraestructura del país, en torno a la seguridad del país, en torno a la educación, a la inversión social. Hemos sido sumamente críticos. Hay que diferenciar el control político del accionar de aprobación de leyes. Tenemos que ser duros en el control político. El control político es una herramienta que se nos dota a los y las legisladoras para poder lograr ese espacio de visibilización del no accionar o el accionar del gobierno. Es el contrapeso
Por eso es que somos 3 poderes de la República, para generar contrapesos. Y ese control político es el que nos da. El control político no pasa por celos, pasa por una adecuada fiscalización de las acciones de un gobierno que genera promesas y que debe cumplirlas. Pero bueno, no cantemos victoria, doña Montserrat. Hay tarea todavía, queda mucho trabajo por hacer, muchas cosas por hacer. La inseguridad sigue siendo palpable en las calles, los criminales siguen haciendo de las suyas, así que el trabajo que ustedes tienen que asumir desde el lado, obviamente, como usted bien lo decía ahora, de los 3 poderes, es muy fuerte, de mucha responsabilidad. Entonces queda todavía trabajo y ojalá les vaya muy bien. Que cierren como debe ser, doña Montserrat. Muchísimas gracias y esperamos cantar la victoria cuando ya no haya un solo muerto más en este país en manos del crimen organizado. Así que muchísimas gracias de verdad y seguimos trabajando siempre arduos, eficientes y de forma transparente para ustedes, los y las costarricenses. Que le vaya bien, doña Montserrat. Muchísimas gracias, para servirles. Montserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional. Un oyente, compañeros, en el 7003-1234, a propósito de la frase ahora de los buses, dice, otro dicho, Lorena, la casa más limpia no es la que más se barre, es la que menos se ensucia. Correcto. También. Eso es, ahí también hay tarea por hacer. 11 de la mañana, 23 minutos, ya tenemos comunicación de nuevo con la Cruz Roja. Así es, Ricardo Arias, el encargado de prensa que nos ha ayudado a gestionar y nos va a hacer contacto con Gabriel Quiroz, quien es coordinador operativo regional. Buenos días. Vamos a ver si se acaba de cortar la llamada. No, ahí está todavía. No. Es que está haciendo enlace. Ricardo, no sé si... Sí. Vamos a ver. Ok, Ricardo, vamos a ver si podemos tener entonces ahora sí el enlace con Gabriel Quiroz, quien es coordinador operativo regional. Recordemos que se está dando una emergencia de la que hemos estado anunciándoles desde, de la que hemos estado anunciándoles, pero en este caso pues tendremos al encargado del área de San Carlos, y en este caso es en Aguasarcas, en una finca agrícola donde se da el reporte de personas aparentemente intoxicadas con algún químico y pues se está trasladando a 5 pacientes. Recordemos que se hablaba de personas inconscientes, inclusive se está trasladando a 5 personas, valorando a 10 en total. Vamos a ver, y ya casi hacemos la confirmación. El otro tema, la otra emergencia que usted estaba mencionando es en un colegio. Sí, el CTP de San Isidro. Correcto, ya hay información compartida por parte de la Cruz Roja que dice que son 7 los pacientes menores de edad entre los 16 y 17 años intoxicados por ingesta de alimentos. Todos reportan dolor abdominal. Importante, no nos indican si hubo traslado de estos menores, ¿verdad? Solamente que son 7 los de mayor afectación. Vamos a hacer, por supuesto, las preguntas correspondientes para saber si fue necesario trasladarlos a un centro médico. En este caso sí fue que consumieron algo que les hizo, que los de los alimentos, sí. 11 de la mañana, 25 minutos. En el tema político hay una noticia importante del candidato de Liberación Nacional, ¿verdad? Información que se está entregando igual. Bueno, es que a esta hora nos van llegando todas las informaciones de última hora y aquí lo vamos actualizando poco a poco. Por eso es que vamos mezclando un poco diferentes áreas. La parte de las últimas horas en los sucesos, la política y demás. En este caso, con tema político. Álvaro Ramos designa a Óscar Izquierdo como subjefe de campaña para Liberación Nacional. Don Álvaro Ramos, quien es el candidato presidencial para las elecciones del próximo año. Don Óscar Izquierdo, que actualmente es el jefe de fracción en la Asamblea Legislativa. Escuchamos la declaración de don Álvaro Ramos. Hemos entrado en una nueva fase de esta campaña para la presidencia del 2026. En el marco de esa nueva fase necesitamos una colaboración mucho más estrecha con la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional. Bajo esa premisa hemos invitado y él gentilmente ha accedido a don Óscar Izquierdo para que sea el enlace entre la campaña y la fracción. Y además lo hemos involucrado como subjefe de campaña a la par del jefe de campaña, don Álvaro Ramírez, para asegurarnos de que la estrategia de campaña
la dirección del partido. Comienzan estos movimientos, compañeras. Ajá. Comienzan estos movimientos. 11 de la mañana, 27 minutos. Intentémoslo otra vez con Ricardo. Ricardo. ¿Qué tal, don Henry? Sí, correcto. Ya estamos en línea directa con Gabriel Quiroz. Él es el coordinador operativo regional. Él se encuentra en el lugar, en esta finca, donde se presentó esta intoxicación y es el que nos tiene detalles. Adelante, Gabriel. Sí, señor, muy buenos días. Bueno, la Cruz Roja desde un inicio moviliza 6 vehículos de emergencia, ¿verdad? Entre ambulancias, de soporte básico y vehículos de operaciones. Una vez estando en el sitio, realizamos un trabajo muy coordinado con el Cuerpo de Bomberos y la empresa, ¿verdad?, que tiene un consultorio médico para iniciar un proceso de descontaminación de los pacientes que estaban bastante sintomáticos y que habían tenido un grado de exposición por un químico. Entonces, ese trabajo en conjunto, ya hicimos una valoración completa de 15 personas en total, y de estas 15 personas debemos de realizar el traslado de 5 personas entre la clínica de Aguasarcas y la clínica de Pital, todos en una condición urgente, ¿verdad? No es de emergencia, pero sí requieren una atención médica, y adicional son 4 mujeres y un hombre los que debemos de trasladar a estos centros médicos. ¿Y qué fue lo que pasó, Gabriel? ¿Qué información tienen ustedes ahí? ¿Qué fue lo que los intoxicó? Esto es una finca o una empresa piñera, ¿verdad?, en el cual ellos deben de realizar algunas fumigaciones a todo este sector. Estaban realizando una fumigación, ellos no fue que fueron rociados de manera directa, pero probablemente por la condición climatológica, la dirección del viento, entonces algunas partículas llegaron donde estaban estas personas laborando, ¿verdad?, y tuvieron esa afectación de salud. Gabriel, yo no sé si usted directamente pues ya ha podido conversar, si nos puede explicar cuál es el tipo de labor que realizan ellos, como para poder nosotros también entender cómo pudo haberse dado Sí, las personas lo que dan es un servicio agrícola, ¿verdad?, en el sector piñero, ¿verdad? Ellos andan ahí haciendo sus labores de agrícola como tal, y entonces en las cercanías había un chapulín que estaban realizando fumigación, ¿verdad? Y como le explico, probablemente por asuntos climatológicos que no estaban a favor de viento, entonces recibieron algún tipo de contaminación, y por eso los pacientes estaban sintomáticos. ¿Cómo qué tipo de síntomas podrían reflejar? Bueno, mucha salivación, dolor de cabeza, descompensación. Por eso fue esos pacientes que debimos de trasladar 5, en el cual estaban con bastantes síntomas de los mencionados. Perfecto. Okay. Gabriel, muchas gracias. Estoy a la orden. Buen día. Gabriel Quiroz, desde la zona de la emergencia, allá en Aguasarcas, y Ricardo Arias también de la Cruz Roja. Muy amables a los dos por este reporte, que es importante. Era importante establecer esa comunicación. Las 11 de la mañana, 30 minutos. Esa señal dice que vienen las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11:30 de la mañana, audiencia de medidas cautelares por el caso Pista Oscura será este miércoles a la 1:30 de la tarde. Condenan a exdiputado de Liberación Nacional a 9 meses de cárcel por ofrecer dinero a cambio de votos. OIJ detiene a 6 hombres en allanamientos esta mañana por un ataque a balazos contra una vivienda. 5 personas trasladadas de urgencia tras intoxicación con químicos en empresa en Aguasarcas de San Carlos. Además, Cruz Roja también atiende a 7 menores de edad por intoxicación con alimentos en CTP de San Isidro de Heredia. En el mundo, el Papa León XIV ofrece su intervención para acabar con los conflictos armados. Esto es lo que hay que saber de este miércoles 14 de mayo. Las 11 de la mañana, 32 minutos. ¿Recuerdan ustedes, compañeras, el caso de una alcaldesa o candidata a alcaldesa en México que estaba haciendo una transmisión vía Facebook, Facebook Live, en plena campaña? Estaban en un pueblo, estaba ella realizando con la gente en la calle banderas, música, y estaba haciendo transmisión en vivo y la mataron.
recibió 20 disparos y eso quedó en registro. Se repitió la historia ayer con una influencer. No, hombre. Estaba transmitiendo ella hace como humor político desde un salón de belleza. Estaba en plena transmisión y la mataron. Están de hecho investigando si se trata de un posible femicidio, de un caso de femicidio. Sí, pero las historias así se repiten. Valeria Márquez se llamaba ella, influencer, y llama mucho la atención obviamente el hecho de que sea una influencer y la forma como le disparan, pero el video del ataque que se ha viralizado, porque ella se da cuenta cuando los sicarios ingresan al sitio donde ella está, y el momento en que disparan, alguien quita la cámara de inmediato, pero queda registrado y eso se comienza a hacer viral. Es un hecho, repito, de que ha pasado en México 2 días después de lo que pasó con la candidata a una municipalidad. Se acaba de entregar un reporte. En el 2024 se registraron 80,000 muertes por sobredosis en los Estados Unidos, 80,000 muertes según la información que tienen las autoridades, un poquito por debajo de las 110,000 muertes del 2023, según información de la agencia AP. Lo convierte en el mayor descenso interanual que se documenta en 45 años que se llevan estos registros. Incluso lo comparan con la cantidad de muertes que dejó el COVID, la pandemia en su momento. Pero en este momento, la cantidad de personas que mueren como consecuencia de sobredosis en los Estados Unidos es realmente alarmante. 11 de la mañana, 34 minutos. Vamos a hablar sobre otro tema ahora que ha estado lloviendo y que de hecho pues es una época de mucha descarga eléctrica, de mucha caída de rayos. De hecho, el Instituto Meteorológico Nacional también estaba reportando 9,000 y resto de descargas solo en un lapso de 6 horas. Este lunes anterior, que llovió bastante, es una cantidad importante, es una situación que nos puede tomar en cualquier momento. De hecho, ha habido videos de personas que están en el campo agrícola, por ejemplo, en un partido de fútbol, en una cancha, y puede caer un rayo. Así que hay que tener mucha precaución, pero hay consejos últimos días hubo bastantes. Cierto, exacto. cierto. Hay consejos que podemos tomar en cuenta y que quizás a veces no sabemos. No sé, podemos pensar ir a escondernos, ¿verdad? Si hay rayería en algún lugar, y ese es el menos adecuado. ¿Cuál puede ser el adecuado? Bueno, está con nosotros Alejandro Molina de la Cruz Roja Costarricense, coordinador operativo nacional, para que nos pueda dar más detalles, para que nos pueda orientar un poco, inclusive pues solo sobre cómo prever que pueda haber rayería. Buenos días, Alejandro, bienvenido. Muy buenos días. Sí, el tema de rayerías en nuestro país es un tema sumamente frecuente. Es un país tropical en el cual, lógicamente, cuando empieza la época de lluvias, también esta época viene acompañada por una gran actividad en lo que se refiere a actividad eléctrica, rayos, relámpagos, y también esto puede provocar accidentes con los mismos. En lo que se refiere a las precauciones que se recomiendan en presencia de esto, es primero no esperar a que un rayo caiga muy cerca. Generalmente cuando ya empieza la actividad de los rayos, se anuncia por medio de, cuando hay un rayo, posteriormente vienen los truenos, y eso es suficiente aviso para que las personas estén en alerta. Si las personas están, por decirlo, como esta situación en una cancha de fútbol, lo primero que hay que hacer es suspender el partido y buscar refugio en las estructuras que hay dentro del estadio, llámese debajo de las graderías o lógicamente lo que es los camerinos, para evitar ser víctima de un rayo. Hay muchas situaciones que se han presentado en las canchas de fútbol donde un rayo cae en pleno partido y los jugadores se ven lesionados por la descarga. Si estamos en una zona al descampado, llámese un potrero, una sabana, inmediatamente lo que hay que evitar es refugiarse debajo de los árboles. Los árboles atraen, si son los puntos más altos del lugar, van a atraer los rayos. Entonces, es muy frecuente este tipo de accidentes de personas que se refugian en los árboles, hacia abajo de los árboles,
y cae el rayo justamente donde ellas están, ocasionando lesiones severas e inclusive mortales. Y es también que, perdón, hay que un paréntesis acá, don Alejandro, tal vez no estoy tocando directamente el árbol, pero por la potencia que tiene un rayo, de manera indirecta impactaría en una persona, entonces. Claro que sí, el rayo tiene dos combinaciones, no solo la cantidad de electricidad, sino también, ante todo, también el calor, que aunque son milisegundos, es suficiente para ocasionar lesiones severas en las personas que estén en cercanía. También en el campo hay que evitar también acercarse precisamente a las cercas, porque el rayo, ustedes van a notarlo, muchas cercas tienen el hilo superior corroído, y es porque los rayos han caído ahí. Entonces las personas que están cerca, muy cerca de estas divisiones, llámese cercas metálicas o las cercas de espino, pueden ser alcanzadas también de rebote por ese tipo de descargas. Don Alejandro, es correcto porque muchas veces se ha dicho, y para alguna gente es mito, para otra verdad, y aprovecho que usted está con nosotros para aclararlo. ¿Dentro de los vehículos hay completa seguridad? La mayoría de las evidencias demuestran que es mejor estar en un vehículo que fuera de él, en presencia de una descarga. No quiere decir que estemos al 100%, hay documentación de que hay rayos que de forma caprichosa han entrado en la cabina de los vehículos, pero son cosas estadísticamente muy bajas. Entonces, si hubiera una tormenta en la cual hay presencia de rayos, es preferible que se metan a los vehículos para evitar precisamente la posibilidad de que el rayo los alcance. Porque digamos, si por A por B un rayo alcanza el vehículo, por lo menos la descarga se distribuye a lo largo de la estructura, pero no alcanza en buena teoría a la persona. Entonces, y la estadística demuestra que realmente es casi nula los accidentes que se den porque los rayos hayan alcanzado a una persona dentro de los vehículos. Ajá. Ahora, cada vez que se habla de los rayos le dicen a uno que no se esconda en lugares donde seguramente cuando comienzan a caer rayos uno lo primero que busca es dónde quedar bajo sombra. Si es una casa, pues digo, ni modo. Creo que una de lo que recomiendan básicamente es, por ejemplo, los árboles no, por lo que atraen. Eso es así, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, lo que hay que evitar siempre es, y hay que tener muy claro, el rayo busca el punto más alto. Entonces, por eso los accidentes aquí en el Valle Central son raros, porque la mayoría de los rayos o son absorbidos por los edificios altos que ya tienen su sistema para rayos, y en algunos casos alcanzan los postes. Entonces, porque son puntos más altos que las personas. Pero en descampado es ahí donde se dan las situaciones. Personas que andan, por ejemplo, una sombrilla en medio potrero, es un punto de atracción para el rayo. Y lógicamente el refugiarse en un árbol, que en ese momento es el punto más alto en ese sector, es un riesgo muy alto para que la persona sea alcanzada por el rayo. Es muy raro que alguien sobreviva a un rayo, ¿verdad? Depende, sí está documentado. Si el rayo cae directamente sobre la persona, las posibilidades son mínimas, pero a veces los rayos no caen directamente sobre la persona, caen en cercanías. Ocasionan lesiones que lógicamente pues son severas dependiendo de la cercanía en que estuvo el rayo o que cayó el rayo. Por ejemplo, aquí en Costa Rica se dio el caso de que un rayo alcanzó una estructura metálica en que habían varios trabajadores cerca y varios resultaron lesionados y creo que uno falleció. Pero depende también de la cercanía en que estaban los trabajadores de la estructura y lógicamente el contacto con la estructura como tal. Pero digamos, un rayo de forma directa casi siempre va a ocasionar la muerte, pero también hay que entender que el rayo no siempre cae directamente sobre las personas, sino en cercanía, y eso es lo que ocasiona este tipo de situaciones, de quemaduras, pero también en sí la descarga, el golpe como tal, ocasiona otro tipo de lesiones. Una pregunta, ¿a qué distancia cae un rayo que no me perjudique, o sea, que yo pueda sobrevivir? Porque me llama mucho la atención, en efecto no todos caen directamente sobre la persona, pero qué tan amplio es el radio de afectación, si podríamos decirlo así. ¿O de qué depende? Eso es difícil de precisarlo, porque a veces depende de las condiciones del terreno, si hay humedad, si hay metal cerca de la persona, digamos, como lo mencioné, de las cercas o objetos metálicos. Eso es muy, muy difícil precisarlo. De hecho, hay personas que han sentido que el rayo les cae en un poste y no sienten ningún efecto.
pero es porque el rayo inmediatamente por la estructura del poste es transmitido directamente a tierra y evita que haya una propagación de la energía hacia otros lados. Pero a veces hay personas que están a menos de 1 metro o un poquito más de 1 metro de una cerca y sienten la descarga. Entonces es muy, muy relativo, porque digamos, si está lloviendo y el terreno está muy mojado, eso facilita la transmisión de la energía hasta un punto, el cual es muy difícil precisarlo, porque ahí entran muchas variables. Claro. También recordemos que inmediatamente también hay que salir de las piscinas o del mar, porque también los rayos caen normalmente también donde hay agua, y eso también puede precipitar lógicamente los accidentes que se pueden dar por la transmisión de la energía. Sí, si cae en una piscina me va a afectar, indudablemente. Sí, okay. Claro que sí. ¿Y si cae en el mar? Igual, depende de la distancia. Sí, pero ya dependería de la distancia, ¿verdad? Okay. Es lo que hay que hacer siempre mejor. Para evitar riesgos es mejor salir del mar hasta que ya pase la tormenta eléctrica. Sí. La posibilidad de que a uno le caiga un rayo, ¿verdad? Es remota, pero que puede pasar, pase. Sí, es que yo ya diría uno como que le toca, ¿verdad? Sí. Como decimos a los Sí, correcto. Sí, estadísticamente, pues dicen que baja la posibilidad, pero no hay que jugar con la suerte, como diríamos. ¿Un rayo puede caer 2 veces en el mismo lugar? Pregunta José Núñez. Eso es muy relativo, digamos. Claro que sí, pero más que todo está documentado en los pararrayos, ¿verdad? Porque lógicamente la función de los pararrayos es atraerlos y claro, ahí se documenta cualquier cantidad de rayos que caen directamente ahí. Pero en otros sectores es muy, muy difícil precisar. Sí se sabe que en el país hay sectores en que son más propensos a las caídas de rayos por diferentes condiciones. Está documentado en el Pacífico Central, Pacífico Norte, Pacífico Sur, áreas del Valle Central, en que hay mucha cantidad de rayos documentados, pero no quiere decir que van a caer exactamente en el mismo punto todo el tiempo. Pues bueno, lo cierto es finalmente que estamos en la época de, ¿no? Tener mucho cuidado por las lluvias. Sí, recordemos que no solo es el prever la cantidad de rayos que pueden caer en un sector, sino también el hecho de que hay que aumentar la precaución, la general en presencia de lluvias, como se ha hecho llamados generales por parte de la Comisión Nacional de Emergencia, Meteorológico. Las personas que viven en cercanía de los ríos tienen que tener un plan de emergencia familiar para, en caso de una crecida, que tienen que estar muy atentos a las mismas, saber dónde evacuar, por dónde evacuar y solicitar la ayuda para efectos de apoyo si la vivienda es afectada. Muy bien. A las personas que conducen vehículos, evitar pasar por corrientes de agua para evitar quedar atrapados, ¿verdad? Y con las lamentables situaciones que se han dado. Adelante. Don Alejandro, muchas gracias por atendernos esta mañana. Estamos a la orden. Que le vaya bien. Alejandro Molina es el coordinador operativo de la Nacional de la Cruz Roja esta mañana a propósito de la precaución de las recomendaciones que se está haciendo en una época como la que estamos viviendo, de muchas lluvias. 11 de la mañana, 45 minutos. Nos están reportando, compañeras, y ahora que teníamos a la diputada, pues no sabíamos qué había pasado, pero lo hubiéramos podido preguntar. Resulta que una caja dañada por los trabajos del bulevar en la Avenida Central tiene sin internet a la Asamblea Legislativa. Esto fue publicado hace 20 minutos. Ay. Si no hay internet a mediodía, no se puede cumplir el principio de publicidad para la sesión del plenario y no puede haber plenario hoy, pero la diputada seguramente no sabía, porque no nos dijo nada, ¿verdad? No. La Asamblea mandó a publicar el orden del día de la sesión a la Gaceta para tratar de cumplir con el principio de publicidad y trabajan para intentar restablecer la fibra óptica. Repetimos, de hecho, acaban de enviar un comunicado desde la Asamblea, voy a ver si lo abro aquí. La Gerencia General y el Departamento de Tecnologías de Información comunican a la población legislativa y al público en general, que a esta hora continúa la afectación de la red de fibra óptica que genera problemas en el portal legislativo, el sistema de información legislativo y demás sistemas institucionales, dice esta comunicación desde la Asamblea Legislativa. O sea, ya es oficial entonces que si hay un corte en este momento. Sí, bueno, quién sabe si sería que en el despacho de la diputada no había afectación o si estaba conectada. En ese momento todavía estaba. O todavía estaba al aire, sí, digo, al aire, estaba con vigente la conexión. Exactamente. Las 11:47 minutos. Bueno, entramos en la recta final de nuestra edición con un homenaje que le queremos hacer al expresidente Mujica
quien falleció en las últimas horas, dejando una tremenda huella, mucha huella, entre la gente que lo conoció, la gente que lo escuchó, que como presidente de Uruguay generó tantos cambios para ese país. Esta mañana nos contaba un periodista de las cosas que aprobó, como el aborto, el matrimonio homosexual y otros temas que generaron tanta polémica en su país, ahí en Uruguay, y otros que fueron muy importantes, como por ejemplo, que redujo la pobreza de manera sustancial, de manera importante en su país, incluso la pobreza extrema, que era una de sus grandes luchas. El expresidente José Mujica murió casi a los 80 años de edad, digo casi porque la próxima semana iba a cumplir los 80 años. 20 de mayo. El 20 de mayo es martes. El martes, y estaba ya por cumplir. Hay una historia muy bella del vínculo que él tenía con una perrita. El integrante más fiel que Mujica tuvo en su gobierno fue Manuela. Hace 18 años que me acompaña, le dijo él a la BBC en una de las últimas entrevistas. Dijo que quiere mucho a los animales cuanto más conocía a la gente. La perra de Mujica tenía la particularidad de que solo tenía 3 patas. Fiel a él, compañía permanente en su matrimonio también. Manuela, la perrita, murió en el año 2018, cuando tenía 22 años. ¡Wow! Duró demasiado. Vivió 22 años. No es normal. Y curioso aún, con esa discapacidad que viviera tanto. 3 paticas nada más, murió. ¿Y sabe qué petición hizo Mujica antes de morir? Que lo entierren cerca de la perrita. Manuela. Él quiso quedar cerca donde está la perrita. Es un sentimiento que comprendo perfectamente. No, todos los que tienen mascota van a entender a Mujica y esa petición. El expresidente entonces, cuando da gracias a la vida, cuando estaba peleando con la muerte, todas esas frases que quedan en homenaje a él. Primero escuchemos esta, cuando habló precisamente a los jóvenes de esta lucha ya en la recta final de su vida también. Porque estoy peleando con la muerte. Porque estoy al final del partido, absolutamente convencido y consciente. Pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes, porque tengo fresco en mi retina la primera mateada con 20 y pico en La Teja hace 40 años. Y ahora me encuentro con una multitud. Entonces, soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. La retirada de donde no se vuelve. Ya estaba hablando insistentemente, incluso en algunas conferencias, ya casi no aparecía en público. Yo digo que viendo el ejemplo de él, qué bonito es poder llegar uno a esa etapa de la vida con esa tranquilidad, ¿verdad? Decir, mira, haciendo un balance y viendo hacia atrás, hice lo que quise, hasta me comí lo que me dio la gana, cumplí, viví, disfruté, ya. Es que sin remordimientos, hoy sin preocupación. Hoy decíamos, Angie, algo que yo creo que es una de las grandes herencias que deja a nivel de política quizás y de comportamiento en la vida el expresidente Mujica. Es que él con su vida fue ejemplo. Él no hablaba de pobreza porque es que pues, yo vivo bien y entonces voy a atacar la pobreza. No, es que él quiso además vivir en la austeridad casi total. En la misma casa de toda la vida. Conducía el mismo carro de toda la vida, un Volkswagen verde que no lo dejó nunca. Celeste. Verde. Ok. ¿Verde celeste? Sí, está bien. Que ya se haya ceñido. A mí no me deja con la duda. Ahorita lo ponemos. Ahora lo vamos a ver. Busquen el carro. Ya lo estoy googleando. Sí, porfa. No me van a dejar con la duda. Pero digo yo. Celeste. Es celeste.
que la vida de él fue un ejemplo de vida, de austeridad total. Totalmente. Absolutamente. Por eso el homenaje que se le ha hecho, por eso el mundo le está rindiendo homenaje a este expresidente uruguayo. Todos los presidentes del mundo, todos los medios de comunicación en el mundo tenían hoy información sobre su vida y sobre su muerte. Como este homenaje con el que queremos también recordar eso, que sea buen ejemplo. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Quiero progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida. Porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad, tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida. Si tiene tiempo para cultivar lo único valedero, los afectos. ¿Y qué son los afectos? El amor explosivo cuando sos joven. Sí, los hijos, la familia, los amigos. Y cuando sos viejo, el amor de una dulce costumbre, una mansedumbre melancólica y un truco, un entretenimiento, hablando cuentos con los que hemos vivido. Porque al fin y al cabo, ¿qué mierda nos llevamos cuando nos vamos en un cajón? Por eso, compañero, es muy larga, sinuosa y compleja la lucha que hay por delante. Pero ¿qué sentido tiene la vida si nos quitan la esperanza de soñar con un mundo un poco mejor? No lo dudes. Si tuviera 2 vidas, las gastaría entera para ayudar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido. Bueno, el adiós y lo que deja, eso es lo más importante, lo que deja. El bocho celeste. 11:55 minutos. Acabo de verlo, Lorena, acabo de verlo. ¿Sí? Y parece... no lo vio celeste, no. Ahora sí. Ah, ok, aquí sí. No, es que en la imagen que estaba viendo antes, sí se veía un poquito más sucio. Entonces, verde musgo lo veía. Verde musgo. Ahí está él, en la foto que están publicando nuestros compañeros de producción, el carrito, el bocho, es que se le dice popularmente al escarabajo, al Volkswagen, su vehículo de toda la vida. Bueno, vamos terminando nuestra edición. Hoy pendientes, hay fútbol, después de las 6. ¿Fútbol? Creo que les va a llover. Así como están las cosas, creo que les va a llover. Bueno, ojalá llueva antes, mejor, para que la gente no se moje. Bien abrigaditos. Dice un oyente que en la Guásima de Alajuela cae más rayos. En la Guásima, dice José Núñez Espinosa. Okay. Que en la Guásima hay lugares que donde por una u otra razón hay más. Exactamente, pero dice él que ahí en la Guásima es donde más caen rayos. No lo sabíamos. Una canción, aquí un oyente que nos está recordando una canción, Hans Salazar, la de Pedro Capó, La Fiesta. Esa canción que dice bebí, comí, etcétera. Fue casi el himno de Buena Mañana por mucho tiempo. Totalmente. Y nos encanta además. Nos vamos. Angie, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, que les termine de ir bonito a todos los oyentes también. Este miércoles nos escuchamos mañana. Mañana a las 5 de la mañana, Lorena, gracias. No olviden la sombrilla, pero no la que tiene punta metálica para no atraer rayos. Eso es así, Que estén muy bien. Cuídense. Adiós.